Equipo. Bueno, amigos, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a la hora que vean ustedes este programa. Esta es la 24ª conversación entre católicos, entre José Antonio Ramírez Tomás y su servidor Fernando Berlanga. Esta es una conversación entre dos católicos. No somos teólogos, sino simplemente laicos. No es un debate ni tratamos de convencer a nadie. Solo exponemos lo que hemos estudiado sobre este tema. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias por aceptar nuevamente mi invitación a conversar. En esta Gracias, ocasión, Fernando. gracias. Gracias, Fernando, y saludos a todos. Gracias. En esta ocasión sobre un tema muy controversial, que lo vamos a tratar con mucho respeto. La forma ordinaria o las formas ordinaria y extraordinaria de la Santa Misa. Pero primero hagamos una oración al Espíritu Santo para que nos ilumine a mí, a ustedes, a ti, José Antonio, y a todos los que escuchen este programa. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a nosotros. Aquí voy a tener que pedirles un poquito de paciencia porque no subí la oración. Ahorita la voy a subir. Permítanme. Permítame, Wanda. Aquí le voy a subir la palabra de Dios. Copia. Aquí está. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Aquí está la oración. La voy a decir en voz alta y les voy a pedir que ustedes, por favor, la sigan en su corazón. Primero nos vamos a poner en la presencia del Señor, ¿verdad? En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Amén. Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia, los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y al Espíritu, y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Pues muchas gracias. Amigos, a partir del 30 de noviembre de 1969, primer domingo de Adviento, entró en vigor el nuevo misal con los cambios en la liturgia que se atribuyen al Concilio Vaticano II. Este es el Novus Ordo Missae, o Nueva Orden de la Misa, y que se ha llamado la forma ordinaria del rito romano. A la misa llamada tridentina o misa en latín se le llamó la forma extraordinaria de la misa. José Antonio, ¿realmente se puede atribuir al Concilio Vaticano II los cambios en la liturgia de la misa? No, no, yo creo que para tener una referencia Ujú, sólida sobre lo que los padres conciliares pretendían ujú, respecto a la liturgia, tenemos que referirnos forzosamente a una de las constituciones apostólicas que surgieron de precisamente de este concilio. ujú, Esta constitución apostólica se llama Sacrosanctum Concilium, ujú, ¿verdad? Y en esta constitución apostólica lee sobre la sagrada liturgia. Y ahí vienen pues una serie de, digamos, ¿cómo le podremos decir? De instrucciones, de intenciones precisas que ujú. tenían los padres conciliares sobre sí, una necesidad de adaptar un tanto cuanto el rito
litúrgico, la misa milenaria, Ujú, milenaria, es para adaptar en ciertas cosas lo que se preveía como necesario sin perder la esencia. Lo dicen, ujú, sin perder las partes y la ujú. esencia del ritual. Si uno agarra y lee el Sacrosanctum Concilium y lo, digamos, y lo pone como, trata de que sea un espejo, Sacrosanctum Concilium, del misal romano actual, no coincide. Hay un número en ese Sacrosantum Concilio, el número 36, que dice, lo voy a leer: Ujú. se conservará el uso de la lengua latina en Ok. los ritos latinos, salvo derecho particular. Sin embargo, el uso de la lengua vernácula, perdón, no dice vernácula, el uso de la lengua vulgar Vulgar. es muy útil para el pueblo en no pocas ocasiones, tanto en la misa como en la administración de los sacramentos. Sí es. Dice lengua vulgar, no que sea corriente, sino vulgar quiere decir que es la que está divulgada. Claro, claro, Porque claro. luego pensamos que es vulgar. Ay, no, no, no. Vulgar Bueno, quiere decir divulgada, que sea conocida por todos. Que le llamamos también vernácula. En algunos casos nos hemos acostumbrado a llamarle vernácula, la de cada país, porque pues cada país tiene su lengua. Entonces se tenía que conservar el latín, ¿verdad? Salvo derecho particular. ¿Qué es el derecho particular? Que ya había otros ritos, ¿verdad? Sobre todo los católicos, ortodoxos católicos, que la misa la hacen en griego, ¿verdad? pero hay otros. Hay otros, ándale. Está el rito ambrosiano, Ese es en que es el Milán. que se sigue en Milán hasta Ujú, hoy. ujú, ujú, En Toledo, el ujú, mozárabe, ujú, algunos ritos como los coptos en Egipto, ujú. el maronita, que es de la Líbano. iglesia libanesa. Ujú. Te puedo hablar de cerca de 20 Y esos por derecho, actualmente. y esos por derecho particular las siguen haciendo en la lengua original de ellos. Sí. Por derecho particular, porque fíjate, en el Código de Derecho Canónico, Ujú, cuando habla de costumbres, y podemos pensar que ciertos ritos litúrgicos fueron desarrollándose orgánicamente por las costumbres y culturas de ujú, de los ujú, pueblos, ¿verdad? Establece que cualquier costumbre que sea milenaria no debe ser cambiada, no puede ser cambiada. ujú. De hecho, habla inclusive de cientos de años, pero el rito anterior, bueno, y te quería decir, perdón, estos 20 ritos, Que que no pueden son ser más o latinos, pueden ser un poco menos, que no son los ritos latinos, que no es el no, rito latino. son otros que a lo mejor incorporan griego, Ujú, pero también tienen latín, etcétera. Todos esos, se sabe que si se sigue su historia, ujú. sus antecedentes históricos, todos llegan a uno de los apóstoles, todos, incluyendo lo que tú denominaste el rito extraordinario, que algunos le dicen la misa tridentina o la de misa de todo el tiempo, o la misa de antes, etc. Se le llama, Todos, se le llama tridentina porque fue en el Concilio de Trento en 1500, no recuerdo, 50, algo así, donde se codificó. 1542 a 1565. Ok. Ahí fue donde se estableció ya dentro de ese concilio cómo debe ser la misa, ¿verdad? Bueno, Cómo se todos codificó. tienen, Ujú, todos tienen ese antecedente. Yo ujú, no lo sabía, eso ujú, lo acabo de estudiar y ujú, escuché a tres expertos ujú, liturgistas y uno decía, todos tienen un referente apostólico directo. El rito romano extraordinario
el referente apostólico es Pedro. Pedro, obviamente, ¿verdad? Ujú, El misal romano actual no lo tiene, mm. no lo tiene. El actual me refiere al rito ordinario. Al rito ordinario, El lo- rito actual, sí, este, sí. este fue de esta es la última edición Ujú, que fue impresa en el año ujú, 2020, si no me equivoco. ujú. Pero bueno, este, este es como respuesta a lo que tú hablabas, decreto de la Sagrada Congregación para el Culto Divino, del día Ajá. 26 de marzo de 1970, como respuesta a la Constitución Apostólica Missale Romanum de su Santidad Pablo VI de 1969, firmada o emitida por el prefecto Beno Cardenal Gut y secretario Bugnini. Aníbal Bonini. Bueno, has tocado un punto. Quedamos entonces que en el Concilio Vaticano II se dan ciertos lineamientos o el deseo de que haya una reforma litúrgica, que ya la gente la venía pidiendo, ¿verdad? Inclusive el número 30 de esa misma, ¿cómo le llamaste? Constitución Apostólica, Pero el nombre se me fue ahorita. Sacrosantum Concilio. Sacrosantum Concilio, el número 30 del Sacrosantum Concilio dice, voy a leerlo, para promover la participación activa se fomentarán las aclamaciones del pueblo, las respuestas, la salmodia, las antífonas, los cantos y también las acciones o gestos y posturas corporales. Guárdese además a su debido tiempo un silencio sagrado. O sea, eso es lo que dice el Concilio Vaticano II, más lo que ya habíamos leído de conservar la lengua latina en en los ritos latinos. Ujú. Pero todo eso, para poderlo echar a andar, forman un comité, vamos a llamarle, que se llama Concilium, donde el secretario era este Aníbal Bugnini, que era un monseñor, ni siquiera era cardenal, que él se rodeó de asesores y invitó a muchos hermanos de de las denominaciones protestantes. Entonces trató de hacer algo, un rito que de alguna forma fuera del agrado de esas denominaciones protestantes, pensando tal vez ingenuamente o tal vez con toda su intención, ¿verdad? Un rito suave, un rito que no recordara, como él decía, a la Edad Media, sino un rito, entre comillas, moderno, que agradara a los hermanos separados, que tal vez los haría regresar, lo cual no fue cierto. No solamente no regresaron, sino muchos se fueron. Y ahí fue donde se hicieron esos cambios que se plasmaron en ese misal que tú acabas de enseñarnos. Sí. Mira, antes de continuar, yo creo que es Sí. importante Ujú, que quede establecido ujú, que bajo ninguna manera y de ujú, ninguna forma ujú. pretendemos decir que el actual misal No, no es válido. No, 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 la no, no. misa es la misma. La misa, uno que acuda a la misa actual, como se dice, del nuevo orden, Mm. estamos, Es como los demás ritos que acabamos de hablar. es como los otros 20. Sería un rito más Sí, exactamente. válido totalmente. Hay Totalmente. consagración, hay comunión, hay todo lo que una misa necesita. Eso es bien importante decirlo, Sí. porque mira, la controversia que se está dando, como tú Ujú, bien dijiste, es buena. ¿Y por qué es buena? Porque la iglesia, en su parte eclesiológica, en su parte ujú. de iglesia, no la iglesia que Cristo fundó, que es perfecta porque es fundada por él, Así pero es. la parte de nosotros los fieles que somos los que la hacemos funcionar y la jerarquía, etcétera, el magisterio, etcétera. Bueno, esa parte sí tiene un debate y qué bueno, porque esos debates han llevado luego a los grandes concilios.
donde se reafirman nuestra fe, donde conocemos con más profundidad, donde entendemos los cambios que está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Ujú, Entonces, creo que eso es importante dejarlo claro. Hay una controversia porque Benedicto XVI, como lo platicábamos un poquito fuera del aire, ujú. en el año 2000 escribe un libro sobre la liturgia, El espíritu de la el liturgia. espíritu de la liturgia. Yo he Ujú, tenido oportunidad de leer, no todo, ujú. leer a Benedicto XVI no te lo puedes chutar de un solo bocado y no debes, no debes, porque es un hombre brillante, en mi opinión, ¿verdad? Entonces hay que irlo comiendo, degustando, etcétera. Ujú, Pero sí recuerdo muchas cosas que él decía. Es que el rito actual contradice lo que los padres conciliares pretendían. Y él en su momento dijo, debemos retornar a lo que los padres conciliares sugirieron, que cuando hablamos de padres conciliares eran más de 2.600 obispos, ujú. que digo, que estuvieron, no sé, varios años, 3 años, 4 años. 4 años, ¿verdad? En Roma y habían comisiones, en fin, fue una cuestión. Y él era parte de los teólogos ahí que apoyaban, ¿verdad? Entonces, él mismo dice, en este libro Espíritu de la Liturgia, tenemos que regresar a ciertas cosas que eran partes esenciales, que no debemos perder. ¿Por qué? Porque la liturgia, nuestra liturgia, que es la forma como le damos culto a Dios, esa liturgia que nosotros tenemos, el hombre no la ha inventado. Eso es lo primero que diría. Dios mismo, si leemos el Antiguo Testamento, tú que eres un gran apologista, Dios a su pueblo que escogió a través de Moisés, inclusive antes, pero a través de Moisés, porque antes me refiero a Melquisedec, etcétera, pero ya agarra uno el libro del Éxodo y Dios empieza a decir, quiero que hagan esto Él para establece darme. lo que es la liturgia que le agrada. Así es. Y el Levítico en particular es un libro totalmente litúrgico. Claro, de acuerdo al modelo del Antiguo Testamento. Así es. Pero Y bueno, Jesús, ahí viene empujando, ¿no? ándale. Y Todo lo que Jesús es. en la última cena nos da la liturgia. eh, Hagan esto sí, en así. conmemoración mía. O sea, Entonces, nos da ¿qué la nueva sucede? liturgia. Sí. ¿Por qué siempre decimos que los dos, la revelación divina es la palabra de Dios en la Sagrada Escritura y la tradición? Porque hubo un lapso de tiempo en el que no todas las enseñanzas de Jesús no estaban por escrito, fueron desplegadas, voy a usar ese término moderno, desplegada por los apóstoles, recordando lo que Jesús les había enseñado. Así es. Y entre esas cosas estaba la liturgia, ¿no? Ahora, Hagan esto en memoria correcto, mía. así es. Y luego, Tenía, sí, antes de los evangelios, inclusive salió un librito que yo por ahí lo leí, la así como Villajé. la didaje. Sí, cómo Ahí no. te habla cómo era la misa originalmente. Y había igual la parte de la consagración, la parte de ahí los apóstoles predicaban. Ahorita nos conformamos con leer lo que ellos predicaron, pero ahí en esas primeras misas, Sí. ahí estaba el apóstol predicando. Incluso Inclusive se le varias quedaban partes. dormidos. Hay una en Hechos de los Apóstoles Sí, que sí, se alarga tanto, Pablo, que se le duerme una persona y se cae y se mata. Que luego sí. lo revive, ¿verdad? Pero me refiero, ahí está las partes de la misa que, como tú dijiste, orgánicamente se fueron arreglando y acomodando hasta llegar la culmen en el Concilio de Trento, ¿verdad? Que ahí se codificó. Sí, y hay algo bien importante. Durante estos años, y que fueron cientos de años, ¿no? Cientos de años, hasta más o menos
Gregorio Magno, uno de los primeros papas que Ujú. codifica, como se dice, o sea, agarra, oye, ¿cómo Codificas. lo haces en esta zona? Y empieza a hacer lo que vamos a llamar el canon romano. Todo esto, este desarrollo orgánico hacía una cosa bien importante, purificaba el rito Quitaba para lo que no. eliminarle todos esos sabores, esos olores del paganismo, que fuera un rito exclusivamente católico, romano, cristiano. Lo fueron haciendo, porque había grandes herejías. Los arrianos hubo que quitarle todo lo que oliera a arriano. Sí. Entonces, bueno, todo eso viene desarrollándose tanto, tanto, tanto. Ujú. Y bueno, como dijiste tú, en el Concilio de Trento se codifica, esa es la palabra correcta, y bueno, los liturgistas, disculpen, actuales, dicen es que el rito tridentino era demasiado estricto y era todo en las formas, porque te decían, el mantel debe estar colocado de esta forma y el corporal a 2 centímetros, y en el momento, o sea, cosas así, pero eso tenía una razón. Tenía una razón porque los sacerdotes, que en ese entonces no es como hoy, que los juntabas en un seminario, los juntas en un seminario, los preparas, los educas, los formas. En ese entonces no era así. En ese entonces el sacerdote lo formaba otro sacerdote. Y si ese sacerdote tenía una interpretación, bueno, yo voy a colocar el mantel o el copón o el cáliz de esta forma, entonces había un poco de disgregación. Y lo que hace el Concilio de Trento es decir, no, mire, para que no haya, para que no haya problema en cómo celebrar la liturgia, vamos a dar reglas tan claras que cualquier sacerdote, con la formación que tenga, pueda celebrar el mismo rito en todo el mundo. Y Esa además, era la intención, y además en latín, que era la en lengua latín. que todos ¿Y, los sacerdotes hablaban. y por qué latín? ¿Por qué latín? Porque ya para 1550, vamos a ponerla así, que es el Concilio de Trento, ya el latín se consideraba una lengua muerta, pero deciden, vamos a usar el latín porque como ya es una lengua muerta, su ortografía, su interpretación ya no va a cambiar, Así es. va a ser la misma, ya se volvió una lengua inmutable, vamos a decirlo desde el punto de vista humano. De ortografía y Y, de la y, y, forma de redactar, todo, todo, y todo. qué sabios, porque yo te puedo decir algo. Si tú agarras el Quijote de la Mancha, escrito en 1600, en el siglo, ¿qué fue? 17, Ujú. este, o 16 por... 16, el original 16, 1500 y Si tanto. tú agarras el texto original de Cervantes y lo tratas de leer, no lo vas a entender. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque el español es una lengua que ha venido desarrollándose. Entonces, si tú compras el Quijote de la Mancha hoy, está escrito con el castellano, el español que usamos hoy. Del siglo XVI, sí. Ahora, cuando decimos, es que la iglesia, el latín, lengua muerta, pero es que la lengua es buena que esté de esa forma muerta, entre comillas, para que no sufra cambios y Es, podamos entenderla lo mismo en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XXI. Es más, los documentos oficiales de la iglesia, por eso están en latín. eso. Si tú agarras lo que platicamos una vez, el Código de Derecho Canónico, tú lo abres y por un lado tiene todo en latín y por el otro lado tiene la traducción en castellano o en ruso o en... Mira, Y si hay alguna duda, pues te vas al original en latín y ahí está sí, ahí está la palabra correcta, no la que tradujeron, ¿verdad? sí. Inclusive, yo acabo de estar hace 3 semanas en un curso de actualización canónica. Mm, Como tú sabes, pues es una parte que me gusta y aparte colaboro ujú.
en forma menor, pero colaboro en el tribunal eclesiástico. Y para mi sorpresa, las causas que los exponentes nos iban a presentar como materia para discusión venían todas en latín. Causas de 1990, de 1995, de la Rota Romana, o sea, del Ok, tribunal, máximo ujú, tribunal de Roma, mm, escritas en latín. Y luego, obviamente, nos proporcionaron una traducción al español actual. Pero como la Rota Romana es la que establece jurisprudencia, es la única que establece jurisprudencia, se tiene que hacer en latín para que esa jurisprudencia dentro de 100 años se interprete de la misma forma que se está interpretando ahorita. Por dar un ejemplo de lo sabio que es que el latín se utilice. Ahora bien, estoy de acuerdo que como dijeron los padres conciliares, ¿no? En el, en el, en el, en el numeral 38 y después ujú, en el 54 del Sacrosantum Concilium. Y nada más ujú, resumo, dice, salvada la unidad sustancial del rito romano, se admiten variaciones y adaptaciones legítimas. ujú. Y luego en el 54 habla la lengua vernácula y el latín. Ya dicen, ¿saben qué? Es momento de buscar la forma de mantener la sustancia con el latín, pero también que la lengua vernácula se introduzca para que el pueblo participe, digamos, vamos a decirlo así, con mayor actividad, Participen, sí, es lo que querían. Que no fueran espectadores. que participe. Se ha logrado mucho eso, sí, sí, sí se ha logrado mucho, pero se han perdido también otras cosas. Oye, entonces vamos a llamarle a ese comité del Concilium, cuyo secretario Aníbal Bugnini hizo esos cambios, tratando de, y algunos dicen, protestantizar la misa. Hizo algunos cambios que inclusive al cardenal, en ese tiempo no era papa, el cardenal Joseph Ratzinger, puso en su libro, ese que dijimos, el espíritu de la Espíritu, liturgia, algunos puntos que conviene o escucharlos. Uno era, sí, dice, la necesidad de una reforma de la reforma, porque sí, él vio todo el relajo que había pasado, ¿verdad? sí, Entonces ponía él que hay una necesidad de una reforma de la reforma, propone una renovación de la liturgia fiel a la tradición y, ojo, a la intención original del Vaticano II. sí, Entre otras cosas, dice que la liturgia debe estar centrada en Dios y no en la comunidad. Por lo tanto, dice, el altar debe volverse a poner ad orientem. gente, O sí, sea, todo el pueblo encabezada por el sacerdote orando a Dios, ¿verdad? Y no como un altar en forma de una mesa alrededor del cual se congregan todos. Porque entonces ya no es algo, no estamos recordando el sacrificio. Estamos recordando un convite, un banquete, y no. sí, Lo que está recordando en su última cena Jesús no es que haya cenado con sus apóstoles, es que se ofreció como sacrificio, ¿verdad? Entonces, el carácter sacrificial de la misa con estos cambios litúrgicos se ha perdido, y empezando por la colocación del altar, ¿verdad? Entonces, propone ciertas cosas, pero llega el momento que él es papa y no eso que él traía la intención a la hora de la hora, no lo hace. Lo que hace es emite un documento que se llama motu propio, creo que así se pronuncia, que se llama Summarum Pontificum, ¿sí? Que nos dice, bueno, pues vamos a reconocer que hay dos ritos. El ordinario, que es este en lengua vernácula, el que procede del misal que acabamos de ver de 1970. sí, Y el que viene de antes, que se conoce también como el rito extraordinario, o sea, que no es el de todos los días, sino es el extraordinario, ¿verdad? Que es el que se dice o se reza en latín,
¿verdad? Y que algunos conocemos como misa tradicional, misa tridentina, misa del Papa Pío V, creo, tiene muchos nombres, pero es la anterior al concilio, vamos a llamarle. ¿Qué nos puedes platicar de ese documento, Sumarum Pontificum? ¿Dio libertad para celebrar la misa en cualquiera de los dos ritos? Bueno, lo que el Papa Benedicto XVI, a través de este motu propio, es que reconoce él como máxima autoridad. Con toda la autoridad que tiene. El que sea papa tiene la máxima. Con esa máxima autoridad dice algo, pudiera sonar irrelevante, pero es de toda la relevancia. Ujú. Y lo voy a parafrasear, ¿no? El rito anterior jamás fue eh, prohibido, Abolido es la palabra que usó. abolido. Exacto. Ujú, El rito anterior jamás fue abolido. ujú. Por consiguiente, con la autoridad que tengo, a ese fue el gran cambio también. Cualquier sacerdote que quiera celebrar la Santa Misa con el rito extraordinario lo podrá hacer, ¿verdad? Ok, ¿qué sucede después de eso? Porque creo que eso lo hizo él en el 2007, si no me equivoco. ¿El Sumarum Pontificum? Sí, 2007. Sí, creo que en el 2007. ¿Qué ocurre después de eso? Hay una explosión en muchos países de celebraciones de la Santa Misa utilizando ese rito. Y digo explosión porque, vamos a decir, de casi cero, de pronto ya hay millones. Claro, en una iglesia de 1.400 millones, hablar de algunos millones pudiese sonar que es poco, Ajá. ¿verdad? Pero yo creo que hay que hacer una radiografía de quiénes son los que están participando de ese rito. He escuchado y he visto eh, estudios. Hay un lugar, hay un centro en Estados Unidos que se llama The Pew Center, que Ujú. hace muchas Encuestas, encuestas sí. así muy, pero muy serias sobre temas religiosos, sociales. Y bueno, hicieron una encuesta sobre quiénes estaban participando de este rito desde dos aspectos, desde el clero y desde los fieles. Y a sorpresa, los que estaban abrazando con mucha fuerza este rito extraordinario eran las familias jóvenes. No pudiéramos haber pensado que las personas mayores como tú o como yo son los que no, lo están celebrando. Sí, pero la mayoría está haciendo y preguntaban por qué y decían, es que yo entro y participo de este rito y yo entiendo inmediatamente que aquí está ocurriendo algo sagrado. Y yo ya sé que entro y debo guardar una compostura, debo vestirme de cierta forma, etcétera, porque lo veo a todo alrededor de mí, a todo alrededor mío. Y los sacerdotes, el clero, muchos muchos jóvenes sacerdotes querían o entraron a celebrar. Entonces, más que tratar de ser una oposición al rito nuevo, al novus ordo, más bien se convierte en una fuente adicional para aquellos que sentían que ese era su camino de adoración a Dios, Ujú. porque eso es lo importante. Uno, yo quisiera saber que se hiciera hoy una encuesta, que le preguntaran a los que van a misa los domingos, que les preguntaran, oye, ¿qué es la misa para ti? No sé cuál será la respuesta, pero me gustaría saberlo, porque yo siento que en la actualidad hay confusión de lo que es la misa.
Y antes en el rito anterior no había confusión. Todo el mundo sabía, o los que iban es que vamos a darle culto al Dios Supremo mediante el sacrificio de Él mismo en la persona de Cristo por la invocación del Espíritu Santo. Sí, Ahora, es que no vamos para sentirnos bien. No, ujú. algunos dicen, es que me aburro, es que no vamos a distraernos. No vamos a pasar un momento simplemente de ir a dar gracias por los beneficios, bendiciones recibidas. No vamos únicamente a pedir, porque somos muy buenos para ir a pedir cosas. Y está bien. Está bien, pero lo principal, vamos a adorar a Dios, Fíjate que, a rendirle adoración al Dios que se sacrificó por mí. fíjate que una de las confusiones que ha traído, bueno, y quiero decirlo así, no, no, Ujú, no son confusiones que con intención se hayan hecho, no. ujú. Son cosas que han ocurrido, ¿verdad? Es que, como tú dijiste hace rato, pensamos que la misa, y muchos te van a decir que es un banquete, que es una acción de gracias, ¿verdad? Pero se olvidan que es también un sacrificio. Y si me permites nada más, te voy a decir cuáles son las cuatro características o los fines que debe tener una misa. Adoración, acción de gracias, expiación, Pedir pedir, perdón, sí. y petición, lo que tú acabas de decir. Pero aquí empieza con adoración. Eso. Eso. Y la Adoración. otra que te quería comentar. Ahora, sí dicen Es, en la misa, dicen, primero es la consagración, donde se ofrece el sacrificio, sí, y ya después, cuando viene la comunión, dice la cena del Señor. Ya te dan a comer su cuerpo y su sangre en la cena del Señor, pero primero fue el sacrificio. sí. La misa actual, el Nuevo Sordo, cumple con esto. Sí, sí lo cumple. Ujú, Adoración. Hay un momento que se llama la doxología, sí. cuando el sacerdote agarra el cuerpo ya de nuestro Señor, la cáliz con la sangre de nuestro Señor, la eleva y hace una adoración absoluta al Por Padre, Cristo, con por Él y en Cristo Él. y por mediación del Espíritu Santo. Ujú. Entonces sí lo tiene, pero no se siente que sea la parte importante de la misa. No se siente que la Eucaristía sea la parte medular. No sé si me estoy explicando. Sí, ahora Sí, cuando vamos a sí lo misa, es. lo que nos importa es qué tan bien habló el Padre en la humilía. Esa es la cosa. ¿Estuvo interesante o te aburriste en la humilía? Esa es tipo, la protestantización de la misa. Y lo que nos olvidamos es que sí, el Señor instituye el sacrificio, la Eucaristía, como sacramento en la última cena, en medio de un banquete. Pero ahí es donde empieza el misterio pascual. El misterio pascual continúa al siguiente día con la flagelación del Señor, con la crucifixión del Señor, con la muerte del Señor, es enterrado el Señor y finalmente resucita nuestro Señor. Yo nunca he participado en el rito extraordinario, la verdad. A lo mejor sí lo participé, pero estaba yo muy pequeño. Pero lo que se trataba de enfatizar, por lo que he escuchado, leído de gentes como el Papa Benedicto XVI, es que eso es lo que se procuraba, que en el rito extraordinario se sintiera, se percibiera, entraras y dijeras, es que aquí está ocurriendo ese misterio pascual, Sí. ¿verdad? Entonces ahora se ha relegado a unos pocos momentos, y si el sacerdote que está ofreciendo la misa
no es cuidadoso en demostrar que esos momentos son particularmente sagrados, no se llega ni al silencio, no se llega ni al silencio, ¿verdad? Porque sí se establece como momentos de silencio en el Novus Ordo, ¿verdad? Nos hincamos en la consagración, etcétera, y ahí hacemos un silencio, pero inmediatamente nos vamos al término de la plegaria eucarística y solamente se vuelve a pedir un silencio después de la comunión. Entonces, hemos limitado ese encuentro personal con nuestro Señor a muy pocos momentos. Y de ahí es que ha resultado que nuestra iglesia empiece a hacer tanto énfasis en la adoración eucarística, Ah, porque esa adoración eucarística es el momento de encuentro personal en silencio, ¿verdad? Digo, estoy tratando yo sí, de sí, ubicar. sí. Ahora, yo sí recuerdo por mi padre, sobre todo mi padre fue un gran hombre, muy católico, muy caritativo. Te digo, yo no recuerdo haber ese cambio, ¿no? Tú me dices que sí lo recuerdas. Bueno, ya se me está olvidando. Fue Sí, hace mucho. pero él sí recuerdo que decía, no se quejaba digamos, el cambio en la misa. Lo que él se quejaba mucho era del comportamiento de los sacerdotes. Es lo que él decía. Es que antes, dice, o sea, un sacerdote para ellos en esa época era más importante que el presidente municipal y que el gobernador, punto. Es que parte del problema es que como la misa es en lengua vernácula, en español, el padre, el sacerdote que está oficiando, le agrega cosas y Ahí vamos además allá. le agrega cosas y cosas, por ejemplo, buenos días, bienvenidos. La misa no tiene que empezar así, la misa está rigurosamente establecida cómo debe empezar. Te voy a dar un ejemplo. Mira, hay una del Novus Ordo, Ujú, ¿ok? Dice, instrucción general del misal romano, ujú. de lo que les acabo de Es enseñar. el instructivo para aplicar el misal Sí, romano. viene al principio, en las Ujú, prenotandas, ujú, es la teología, el orden que da la iglesia a la celebración, ¿verdad? ujú, Lo han impreso en este pequeño librito, vale 80 pesos, cualquiera puede ir, cualquiera, a una librería católica. Oiga, tiene una instrucción general del misal romano, sí, se lo venden. Te voy a dar un ejemplo, porque el problema es que ni siquiera algunos sacerdotes siguen esto, siguen esto. En el numeral 275, por medio de la inclinación, se está hablando de la inclinación, ¿verdad? Se expresa la reverencia y el honor que se hace a las personas mismas o a sus signos. Hay dos clases de inclinación, con la cabeza y con el cuerpo. A. La inclinación de la cabeza se hace cuando se nombran junta las tres divinas personas. Y al pronunciar el nombre de Jesús, de la Santa Virgen María y del santo en cuyo honor se celebra la misa. Yo te pido a los que nos escuchan que la próxima vez que vayan a misa vean cuántas veces hace esa inclinación el sacerdote. Aquí lo dice claramente. Cuando se abren las tres divinas, casi al final de toda oración dice, este, por, te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, ahí debemos hacer una reverencia. Por Cristo, con Él y en Él, debemos hacer una reverencia. El nombre de María en el credo, se hace una reverencia. ¿Ese es con la cabeza o con el cuerpo?
No, aquí se habla de una inclinación Ah, ok. del, con la cabeza, De la cabeza, sí. ¿verdad? No lo hacen. Pero no Algo, no solamente eso, como están hablando en español, le agregan muchas cosas que no están en el canon de la misa, en las en es, oraciones que deben de decir, le agregan muchas saludos, le agregan muchas, no sé, por ejemplo, las intenciones. Yo no sé si se deben decir durante la misa o antes de la misa, las intenciones. bueno, la instrucción sí le da amplia, una amplia facultad Ujú, al que celebra la misa de acomodar ciertas cosas si pastoralmente él las ve convenientes. ok. Sí, sí lo dice. Porque hay Ya los hechos. sacerdotes que ponen a alguien a decir las intenciones Eso sí, antes de él ir a la misa, de subir al altar, ¿verdad? eso yo quisiera que me dijeran dónde lo dice la instrucción general del misal romano, Ujú. porque yo lo he leído y bueno, o se me pasó o no. Pero ahí es uno de los ejemplos donde dices tú, Cada quien le pone de su cosecha, ¿verdad? Oye, entonces hablamos. El Papa Benedicto XVI, en el 7 de julio del 2007, hace el Summorum Pontificum, abriendo la posibilidad, con la autorización de cada obispo, de que los sacerdotes celebren cualquiera de los dos ritos a petición de la comunidad o de los sí, fieles. Pero luego viene el Papa Francisco y en el 16 de julio del 2021 saca otro mutuo propio, el que se llama Traditionis Custodies. Y ahí todo eso que había estado libre, vamos a llamarle, queda restringido, sí, muy restringido, ¿verdad? Y dice que en una carta que se adjunta a esa tradiciones custodie, dice que es que porque se dio cuenta, encargó ¿cómo le llamaremos? Una encuesta o un estudio, y se dio cuenta y le presentan esas conclusiones al Papa, que muchos de los que estaban acudiendo a la misa del rito extraordinario, o sea, la misa en latín, se oponían al Concilio Vaticano II y eso pues al Papa no le gustó y dijo, no, 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 esto olvídense. El rito ordinario de la misa es el que estableció el Concilio Vaticano II. sí, Y entonces todas esas personas que acaban muy entusiasmadas yendo a la misa en latín, el rito extraordinario, pues quedan restringidas. Quedan algunos lugares donde se sigue haciendo, pero ya tienen que echarse un viajecito para ir a una parroquia en otra ciudad o alguna cosa así, ¿verdad? sí. Bueno, yo te quisiera decir que aquí en México Ujú. hay algunos lugares, ¿verdad? Yo sé de la Sí, Ciudad de México, no sé en Monterrey, en fin, la verdad, sé, pero sí sé que hay algunos lugares. que no son parroquias, porque ese es uno de No, los no, requisitos. tienen que ser No debe ser en una capillas, parroquia, una capilla o no sé, en algún convento, conventos. en Hay alguna unas escuela. sociedades sacerdotales, le llaman. Sí, sí. Este, entonces, pues realmente conocemos nosotros poco esa experiencia que han sufrido estos hermanos Ujú, que acogieron con mucho ujú, amor, este, ir a celebrar el rito extraordinario. Yo he escuchado, digo, por familiares que tengo en Estados Unidos, ¿verdad? Que acuden al rito extraordinario, pero que también acuden al otro, al ordinario. claro, Y no me dicen, ninguno me ha dicho, o sea, porque les pregunto, óyeme, ¿y tú sientes que? No, 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 voy a uno, voy a otro, yo siento que voy a misa, pero voy a un rito cuando puedo y no sé, ese día puedo y me siento muy bien y me ayuda mucho en mi camino espiritual, etcétera. Y comulgo, pero si voy a la misa normal de 7 de la noche en catedral, yo siento también que voy a misa y recibo a mi Señor
y estoy contento y feliz. Pero qué bonito, qué bueno, qué hermoso que pueda yo poder asistir a los dos, porque este otro rito extraordinario es con el que creció mi papá, mi abuelo, así me lo dicen. Entonces, en un caso, ¿no? Una prima hermana, su padre aún vive, tiene 92 años. Él quiere ir sí, él sí quiere, porque le recuerda, amor, pues es que cuando yo fui monaguillo, pues yo hacía eso, ¿verdad? Pero si lo llevan al rito ordinario, que decimos ordinario, igual está de contento, ¿verdad? Entonces, yo desde ese ángulo, como diríamos, antropológico nada más, ¿verdad? Yo no entiendo por qué el conflicto. Yo no entiendo. Yo no lo entiendo. Si es un Amar- debate, Alguien le amarró navajas al Papa. no los, yo no entiendo el Mm, conflicto, ¿verdad? Porque tú sabes que yo soy casi de misa diaria, ¿verdad? Y yo el día que no voy a la misa ordinaria, presidida por cualquier sacerdote, la anhelo claro. para mí y le doy gracias a Dios de que digo, gracias Señor porque hay un sacerdote todavía, que me ofrece la Eucaristía, que me ofrece todos los sacramentos. Te doy gracias, porque cada día son menos, Así es. cada día son menos. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado y tú lo dijiste al principio. Estamos haciendo un comentario con mucho Respetuoso. respeto, mucho, porque nuestros actuales sacerdotes son héroes, y yo lo he dicho, son verdaderos héroes, que no siguen a veces esto, lo otro. Yo, como les digo, chútense un sábado, uno, con un sacerdote que está solo, parroquia, dos capillas, y empieza a las 8 de la mañana, y a las 9 tiene un bautismo, y a las 10 tiene esto, y a las 11 y de pronto le hablan que hay unas exequias, y a la 1 y a las 4 y a las 6 y a las 7 y a las 8 y todavía a las 9 a veces me han dicho, y todavía tengo que ir a dar una unción de un enfermo porque está en peligro de muerte. ¿Sí? Y el domingo se echa 3 misas seguidas. Entonces son unos héroes. Y hace falta. Mira, ¿sabes cuándo te das cuenta que la necesidad de un sacerdote? Cuando quieres confesarte. Sí, Ahí andas persiguiendo a un sacerdote. sí. Entonces, digo, no quiero decir debate, esta plática, como tú bien le pones, que Ujú. estamos teniendo, es Una porque amamos, conversación. porque amamos a nuestra iglesia y Ujú. porque nos interesan estos temas Ujú. que purifican a nuestra iglesia, a nosotros, nos purifican a nosotros. Claro. Entonces, yo sí tengo inquietud de conocer lo anterior, no para que sirva como un dique versus lo que está ocurriendo ahorita. Porque si así fuera, entonces, ¿cuál es el sentido de, por decirle, era San Agustín Sí, ya pasó. o a Tertuliano? No, no, pues no leas nada de lo antiguo porque pues te va a contaminar lo actual. No, yo leo eso para que fortalezca mi vida hoy en mi fe. José Antonio, no sé qué va a pasar. Probablemente el Papa actual, León XIV, lo que puede hacer, a lo mejor vuelve a permitir la misa, abre un poquito las puertas, pero lo que sí se debe de hacer también es más ponerle a la misa el rito ordinario, ponerle más, ¿cómo llamaremos? Devoción, más sentido de lo sagrado. Yo he visto algunos sacerdotes que lo hacen, pues tratando de usar más, por ejemplo, el incienso. Es una forma de, caramba, ¿por qué hoy están incensando? Pues porque le quiere dar a esta misa
que es de algún santo especial, de, no sé, y saca el incensario y le echa incienso y te cambia un poquito el sentido de esa misa porque te sientes, lo sientes un poco más en presencia del Señor, ¿verdad? Sí. Otras veces, pues el sacerdote busca la forma de en sus prédicas de orientarnos y de explicarnos y todo, ¿verdad? Pero no es la homilía el lugar para catequizar, ¿verdad? Ahí la homilía es un momento para comentar las lecturas. Pero aquí ya viene el esfuerzo que le pongamos nosotros en entender la Santa Misa, ¿verdad? Hay libros muy interesantes donde te explican la misa y te explican lo que significa cada una de las diferentes momentos de la misa, ¿verdad? ¿Por qué es esto? ¿Por qué se dice esto? Etcétera, ¿verdad? O sea, podemos, la misa ordinaria, la misa en nuestra lengua vernácula, la podemos elevar Sí, ¿cómo le podemos llamar? En sagrado o ¿cómo pues eh, solemnizar, ¿no? solemnidad, hacerle más solemnes, ¿verdad? También el sacerdote, pues a la hora de seguir el ritual, debe apegarse perfectamente a él. Voy a decir algo y también con toda propiedad. Por ejemplo, a mí no me gusta la misa para niños donde un sacerdote se sienta en las escaleras. No, 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 sí. Oye, pues sí, está actuando en persona de Cristo. Claro que el Cristo se sentaba con los niños, y me vas a decir muchas cosas, ¿no? Pero yo siento que el niño debe ver al sacerdote acá arriba, siento yo, ¿verdad? Porque Eh, el día que deje de asistir a la misa de niños, se va a aburrir porque ya no lo entretiene el sacerdote. En fin, es cosas mías, ¿no? Yo nunca fui a una misa de niños, además en mis tiempos no había misas de niños. Yo sé, me tocó el rito antiguo, el latín, y me acuerdo vagamente, ¿verdad? Bueno, ni tan vagamente, yo hasta los 18 años iba a la misa en latín, ¿verdad? Que me aburría, no te voy a negar, no sabía muchas veces lo que estaba pasando, sí, ¿verdad? Pero el ambiente de la iglesia era un ambiente solemne. sí. Solemne totalmente. Pues yo he Y vivido, sí, he vivido misas actualmente ujú, utilizando el rito ujú, ordinario, muy solemnes. Y como dices tú, desde el momento en que el sacerdote entra en procesión sus puros ornamentos, ujú. dices, hoy está celebrando algo especial el Padre. Perdón, hoy estamos Hay algo especial, celebrando sí, algo celebrando algo especial. especial. Ahora, un punto importante que es la diferencia también es la misa que se toca en un rito o en el otro, le hace un cambio total. El otro es órgano y es música, que me llaman gregoriana, ¿no? Le llaman gregoriana, ¿no? El, el numeral 116 del Sacrosanctum Concilium, Ujú, regresamos a ese, ujú, habla, se procurará, casi así, canto gregoriano y polifónico, ujú. que sean géneros de música sacra. Así es un género especial la música El sacra. 120 habla, procúrese utilizar los órganos de viento. Ándale, pues ahí está. O sea, no se quitó nada de eso en el Concilio Vaticano No, II, pero no se no, hizo caso de esa no. indicación. Por eso dice bien el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, reforma de la reforma, por favor. Reforma que debemos entenderla como volver a la forma. Sí, como dice él también en su libro, la intención original de Vaticano II. Pero bueno, yo creo que depende mucho también de uno como Ujú, católico de a pie, común y corriente, ujú. de qué forma te preparas y te dispones a acudir a esa celebración, ¿verdad? Depende mucho de nosotros, porque no puedes estar esperando que el sacerdote esté recordándole cada domingo a la gente, oigan, estamos en misa, por favor, o sea.
¿Por qué las alpargatas? ¿Por qué las chanclas? ¿Por qué el Chanclas, short? patas de gallo, shorts, hombres en shorts y pasan a ¿Qué comulgar. qué te cuesta vestirte? Yo recuerdo, tú también, ¿verdad? Cuando se decía, yo de chico, muy chico, tu ropa dominguera. Sí, porque ¿No te ibas a acuerdas? misa. Sí, sí, sí. Oye, esos zapatos te los compraban tus papás y te decían, esos zapatos son los domingueros. Así es. Cuando íbamos a misa, te Ajá. vestías con mucha sencillez, sí, porque Pero no nos poníamos traje ni te nada, ponías tus mejores ropas, decías. sí, tus mejores garras, ¿no? Pero evitabas, y bueno, qué decir también, y lo digo con todo el respeto, ¿verdad? Jóvenes y jóvenes también, Ujú. mujeres, ¿verdad? Pues no te puedes esperar que el sacerdote esté diciendo, oiga, perdone, pero es que es impropio que usted entre así, con todo respeto. Yo he escuchado a personas que dicen, no es que es mejor que vayan así a que Que no no vayan. vaya. No, sí. Y yo le digo, entonces, ¿qué es preferible? Que entre alguien que está provocando que muchas gentes caigan en pecado mortal. ¿Tú prefieres eso a decirle con pena y te sonrojas? Como dice, es preferible una colorada, ¿no? Señor, disculpe, ¿podría usted? Aquí hay un chal, póngase usted este chalecito durante la misa, ¿no? Nada más. No, Ah, no. no. Es que en otras religiones son muy estrictos. Por A ejemplo, ver, yo ¿tú fui crees que un musulmán no, hombre, olvídate. que una mujer, digo, tampoco me voy a ir a ese extremo, ¿no? Ahí, por favor, a las Vuelta mujeres completamente. las tratan como objetos, ¿verdad? No, no, para nada. No, Si pero algo, si te acuerdas tú que, no sé si recuerdas en una plática anterior que dije, si una religión enaltece a la mujer. mayor a la mujer, es la nuestra. Sí. No hay otra que trate a la mujer con singularidad como lo que es, porque empezamos por la veneración de nuestra Santísima Madre. Pues sí, ahí empezamos. Entonces, punto. Para nosotros la mujer es realmente lo más esencial y especial y decimos, la mujer es la base, el fundamento de una buena familia. Punto. Así lo reconocemos, ¿no? Yo así lo veo entonces no quiero que con mi comentario, pero no podemos esperar que los sacerdotes estén parados en la puerta diciéndole, oiga, estamos viniendo a misa, este es un sacrificio del Señor. Ahora, se pudiera adoptando gestos más solemnes, ritmos de la misa más solemnes, es Ujú. decir, en vez de que la procesión entre a 300 por hora y dale rápido, ¿no? Porque la misa tiene que durar 40 minutos y es muy distinto, porque lo he vivido, cuando el sacerdote entra pausadamente, pausadamente. La gente ve que el sacerdote entra y puede entrar solo, ¿eh? Pero el sacerdote entra con las manos juntas y va pausadamente, y la misma gente sola dice, hey, aquí estamos empezando algo sagrado. ¿No? Y ves a las reliquias en el altar, ahí empieza, aquí está un lugar solemne, sagrado, ¿verdad? Ahora, inclusive alguien me comentaba en un libro que te comenté que compré y que no me llegó a tiempo, ¿no? Este, hasta cuando está diciendo las palabras de la consagración, Sí, tiene que tomar otro ritmo sí. diferente. Otro Y te voy a ritmo, decir no, una no cosa, decirles como estamos diciendo ahorita, tomar y comer, no, 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 pues cambia de ritmo, hasta de tono de voz, porque está hablando Jesús. fíjate que los sacerdotes deben leerlas, la anamnesis, lo deben de siempre, aunque crean que se los ven de memoria, Ujú, porque ya he visto que porque traen en su mente, son humanos, ujú. nada más están pensando, híjole, después de esta, me Tengo viene otra cosa. esta, y aparte ya me habló esto, o sea, pum, se han equivocado. Y no hay consagración, ¿eh?
Y bendito Dios, algo entre ellos, porque Jesús los está protegiendo siempre, y se paran y entonces voltean a ver el misal y ya recitan. Allá no es digan, no, 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 no. Recitan lo que dice el misal y es más, está puesto en letras negras, grandes. Dígalo como dice aquí, porque si no lo dice usted aquí, ya no cumplió usted con la forma. Y si no cumple usted con la forma, esa consagración no es lícita. Y si no es lícita, tampoco es válida. Entonces, Y ha ocurrido. deben de cambiar hasta el ritmo y el tono de la voz, porque ahí están recordando las palabras que dijo Jesús precisamente en ese Sí, momento. sí. Lo después pueden agarrar otro ritmo, pero esas en especial no. Ahora, Vamos a ver, queremos que la iglesia cambie. Hay que empezar cambiando nosotros. Cómo nos vestimos para ir a la misa. ¿A qué horas llegamos? No se trata. Antes decía, es que si llego antes del evangelio, la misa es válida. es Por así, favor. no es Así así. decían antes. Es que hay que No, llegar antes del evangelio porque es válida. No, por favor. No. Queremos que la iglesia cambie, empecemos cambiando nosotros, nuestra forma de ir a la misa. sí. Conozco sacerdotes que con mucha dulzura, Ujú, antes de dar la comunión, ujú. dicen, les ruego que si no llegaron desde el principio de la misa, no comulguen, no pasa nada, ¿ok? Respeten la integridad de la misa, pero lo dice con palabras muy cariñosas, y mucha gente, o no debe decir mucha, varias gentes, luego de que lo dijo ese sacerdote una vez, Dejaron de ir. no, 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 Ah, llegaban poquito tarde a misa, pero no comulgaban. ok. Yo tuve un padre, un sacerdote que quise mucho, y lo conocen aquí, el padre Juan Sosa, ya Ah, murió. claro. Él Él cerraba la cerraba. iglesia. Iba a empezar y cerraba. Aquí ya no entra nadie. Sí, Porque era la única forma, decía, de educar a estas personas. ¿Ya? Yo lo quise mucho, fue el que me imbuyó el gusto por las sagradas escrituras y todo eso. Bueno, pues José Antonio, creo que ya nos alargamos. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta conversación, muy interesante, muy interesante. Estás invitado a seguir participando, ¿verdad? sí. Me gusta mucho cuando platico contigo porque pues dominas muchos temas y aparte pues nos orientas en cosas que yo he estudiado, pero pues nunca había llegado a estos detalles, ¿verdad? Muchas gracias, José Antonio. Ah, no, al contrario, Fernando, sí. Bueno, Con el favor y de a, Dios, y a todos los que vieron este programa, pues también les agradezco y los invito a la siguiente conversación entre católicos. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, José Antonio. de nada.